Hola, muy buenas para las personas que lo estén viendo. Mi nombre es Finn Jaksic y junto con Rose Bento estamos haciendo este taller que es Educación en el Debate, debatir sobre educación y debatir como parte de la educación. Vamos a pues, hablar de educación y debate y sus distintas cosas. Sí, ¿qué tal? Vamos a ver un poco acerca de los actores, vamos a aprender a caracterizar actores, cómo es que, qué actores influyen en la educación, porque no es como los debates que estamos acostumbrados, no es que solamente Estado y estudiantes o estados y padre de familia o colegio y padre de familia, sino que hay diferentes actores que en una misma emoción pueden encontrarse. También vamos a ver un poquito de los procesos de aprendizaje, cómo es que funcionan y para qué nos sirven las emociones, caracterización de la educación, que es completamente distinto a hablar de actores, sino la educación como tal, como un proceso, como ente, como lo que se les ocurra, pero caracterizar la educación, niveles educativos, que es más o menos para diferenciar qué es más importante, cómo podemos usarlo en ciertas emociones. Vamos a hablar de algo que Fabián y yo odiamos, que es como la educación tradicional, y también por último vamos a hablar de los choques de prioridades, como de estas emociones en las cuales nos invitan a mezclar dos cosas. Ya, entonces vamos a partir primero con los actores. Cuando vamos a hablar de un actor en una emoción de educación, lo primero que tenemos que pensar es más o menos qué los incentiva, qué es importante para este actor. Recordemos que en la educación como cosa, como ente, como lo que se les quiere ocurrir en un primer momento, lo más importante para cualquier sistema, actor, pensante, es el estudiante, ¿ok? Todo gira en torno al estudiante. Los currículums, las pruebas, la importancia, los castigos, todo gira en torno a los estudiantes. Entonces, comencemos por ahí, caractericemos a los estudiantes. ¿Qué los incentiva al colegio? Pues generalmente nada, pero cuando hablamos de emociones de educación, a los estudiantes les incentiva a querer aprender, ¿no? En el mundo, ¿cómo podemos hablar de estas dos cosas? Como hay sucesos en los cuales a los estudiantes les importa mucho aprender y han tenido como, qué sé yo, buenos procesos de aprendizaje, buenos procesos familiares, educativos, afectivos, que hacen que el niño quiera ir a estudiar, o puede ser por obligación. También hay estudiantes que van por obligación y es la razón por la cual hay muchas de las cosas que ahora criticamos en el sistema educativo. ¿Qué más? ¿Qué es, cómo se comportan los estudiantes? Que creo que es algo que a veces, no muchas veces nos ponemos a pensar, sino que asumimos que todos van al colegio a estudiar. Creo que eso no es cierto. Creo que cuando hablamos de los estudiantes, hablamos de cómo es que ellos van a la escuela, cómo se comportan en la escuela. Si no quieren estudiar, si en algunos sucesos sí quieren estudiar, pero vamos más allá, sino cómo procesan todo lo que es a los docentes, cómo es que se llevan con ellos, cómo es que están, las diferencias en las que están, de su comportamiento, como qué les importa cuando van. Si es que hay, no sé, algún tipo de suceso o estamos pensando en un contexto determinado que a veces se ven en las mociones, también ver cómo es que el estudiante reacciona a eso, ¿no? Cómo es que se comporta respecto a ciertos eventos, cómo es que se comporta respecto a ciertos sucesos, o cómo es que ciertas cosas que a veces parecen insignificantes de cambiar puede afectar en los estudiantes. Ahora, un último punto, ¿cuáles son las dificultades que tiene este actor? Las dificultades más prioritarias es que su voz como no importa. Al final, quienes terminan decidiendo son los papás. Pero vamos a tener importancia en que lo que ellos, lo que es como una de las dificultades, no tan dificultades, es que también pueden utilizar el hecho de cómo es que ellos pueden expresar lo que están sintiendo en el sistema educativo, como también es importante escucharlos. En algunos casos o en algunos sistemas educativos podemos pensar que los escuchan y en otros no, depende también de cuál vamos a hablar, pero eso no es algo que vayamos a detallar aquí. Dentro de las dificultades también que tienen es lo que más adelante Fabián va a explicar, cómo es que se relacionan afectivamente con sus padres, no con sus apoderados. Es como qué hacen con los apoderados, si se llevan bien con ellos, eso también va a cambiar la forma de comportamiento en la escuela. No es lo mismo que un estudiante se lleve mal con sus papás, que va al colegio, que un estudiante que se lleve muy bien con sus padres, que tenga una familia como muy ideal, muy feliz, muy hermosa, y vaya a la escuela, como hay diferentes, ¿no? Uno se comporta mejor, uno se comporta peor, o uno tiene más incentivos de estudiar, el otro no. No sabemos qué es lo que pueda pasar. Entonces, no caractericemos a los estudiantes como un solo estudiante que es el que quiere ir a estudiar y que tiene una familia perfecta para estudiar. Recordemos todas estas cosas. Y
Segundo, vamos al segundo actor que es importante, que es como los docentes. ¿Qué hace un docente? ¿Qué lo motiva? Primero, vamos a ir por los incentivos. Más allá del económico que pueda salir en un debate como le importa ganar, vamos a olvidar que les pagan muy poco, vamos a asumir que les pagan lo estándar a todos los profesores y vamos a pensar, lo que le motiva es en primer momento nunca irnos sumamente por lo económico. Creo que lo más injusto en un debate es pensar que un profesor solo se dedica a estudiar por lo económico. Más allá de que no te paguen mucho, también hay un tema de vocación. ¿Cuál es la vocación del profesor? La importancia que lo lleva a saber que le pagan poco, pero querer seguir estudiando, querer levantarse todavía cada mañana e ir a ver a 30, 40 niños en un mismo salón. Creo que eso es lo importante de recordar cuando hablamos de un profesor. Entonces, en función a eso, también, ¿cuáles son, como por ejemplo, los intereses que tiene? No solamente es ir y enseñar por enseñar, sino que también le importa ir y que sus estudiantes aprendan, no como no solamente va y existe, sino que va y quiere que aprendan. Es en función a eso que entendemos que lo que le importa también es cómo él dicta su clase, qué tan capacitado puede estar, cómo puede mejorar constantemente. No es un docente que como estático, no es un docente inerte, sino que puede mejorar para hacer mejor su clase. ¿Cuáles son las dificultades que este actor presenta en un status quo general, aparte del económico, que es como el que siempre sale en los debates? Vamos a pensar el tema de los tiempos, ¿no? Como un docente no siempre tiene tiempo para hacer todo lo que le pide el sistema educativo. Un docente a veces tiene que dividirse en fuera del horario de clases, tiene que revisar muchas pruebas, tiene que enviar feedback a los papás, tiene que hacer de padre en algunos casos con los estudiantes, aquellos que tienen conflictos en casa, tiene que ser de psicólogo, tiene que ser de enfermero, si es que el colegio no tiene enfermero, pero no nos vayamos en los extremos. Tiene que hacer muchas cosas más que solamente ser docente. Entonces, esta dificultad es sistemática en muchos casos, no es como una dificultad de un solo colegio, sino que es algo que podemos observar en diferentes colegios, en diferentes niveles, ¿no? Es en función a esto que tenemos que entender al profesor, ya verlo con una mirada más allá de, uno, vocación, segundo, el interés económico, tercero, el progreso o la intención de progresar, y cuatro, creo que también es importante ver cómo es que le importa que el estudiante aprenda y en función a eso va respondiendo. Otros dos actores que hay que ver, que son igual importantes de los procesos educativos, son, como decía Rose, las apoderades y la institución como elemento macro, ¿cierto? En las apoderades entender que su interés principal, los tutores, es el proceso de aprendizaje como de los estudiantes. O sea, le interesa que sus estudiantes que están a cargo suyo aprendan y en razón de eso su preocupación constante es que ese aprendizaje se dé. Pero es un aprendizaje que no es abstracto, sino que muchas veces está asociado a los intereses que tiene este mismo personaje respecto a sus hijos. Es decir, no tienen que entender a los tutores como personas pasivas que van, dejan a sus hijos en el colegio y luego se retiran para siempre, sino que lo que hacen es constantemente luchar y buscar para que el proceso educativo se adapte y sea lo mejor para los estudiantes, pero lo mejor a sus propios ojos para los estudiantes. O sea, la mirada propia respecto a cómo tiene que ser la ética, cómo tiene que ser la educación, qué cosas se tienen que enseñar, son elementos de constante revisión. Y es decir, son actores que están constantemente involucrados de manera individual cuando tenemos a una apoderada yendo al colegio, pero también de manera general, cuando tenemos movilizaciones de tutores exigiendo, por ejemplo, ciertos cambios curriculares o que no se hagan ciertos cambios curriculares. Entonces, el interés es siempre que la educación se dé, pero que la educación se dé de la mejor manera a su propia mirada y lo más cercano a su propia mirada como da. Y eso tiene un conflicto instintivo, que es que los tutores no son iguales a lo largo de una sola nación y en razón de eso hay choques respecto a las visiones que tienen que acordar. O sea, mientras tenemos tutores que están muy a favor de una medida, tenemos otros que están muy en contra de la misma medida de cambio curricular, por ejemplo, y esos intereses colisionan. Pero en segunda instancia, ¿cierto? Un segundo interés también que se da es que efectivamente el proceso de aprendizaje sea efectivo y mantenga entonces a los niños ocupados, como esta típica clásica de yo como padre o madre tengo que trabajar y en razón de eso necesito que el colegio mantenga a mi estudiante bien mientras yo no estoy. O sea, hay una preocupación también de que el sistema sea funcional, no solamente en lo que enseñan, sino en una institución como en sí mismo. O sea, que mi hija no pase frío, que mi hija tenga comida, que mi hija tenga como las cosas de cuidado, porque yo no se las puedo entregar porque no estoy, porque no tengo las opciones de hacerlo. Entonces, esa es como la segunda preocupación. ¿Cuáles son las dificultades generales que tienen? En primera son
actores que tienen muy poca voz en los cambios, es decir, cuando se hacen cambios no se consulta tanto a este actor en particular, entonces su forma de exigir las cosas tiende a ser como muy de cuando algo se está intentando planificar, ellos tienen que ir a detener los procesos, ¿cierto? O a exigir ciertos procesos educativos, pero no están tan sentados en la mesa para conversar las situaciones. Muchísimas veces, en muchos contextos, ni siquiera se les escucha. Pero en segunda instancia, y es que su capacidad de fiscalización es menor. La forma en la que los padres tienen acceso a la información es a través de lo que le cuentan los estudiantes o los profesores. No tienen la capacidad fáctica de ir a fiscalizar las cosas. Y es por eso que tienen una preocupación muy grande de que, por lo menos a nivel macro, como a nivel macro legal, se hagan las cosas lo más a su manera posible, porque se encargan así de que aquello que no pueden controlar, que es lo que pasa efectivamente en un aula de clases, como al menos en la letra sea lo más parecido a lo que ellos buscan, ¿cierto? Entonces es como su segunda gran dificultad, que es su incapacidad real de fiscalización. Y la tercera muchas veces es justamente esta relación que tienen los estudiantes con los tutores, que muchas veces tiende a ser, puede ser potencialmente tensa, puede ser potencialmente negativa, entonces cómo tratar estos procesos también. Como el súper importante que entiendan cada vez que se considere a los tutores como un actor relevante, el entender que no necesariamente se llevan como súper bien con sus personas responsables, sino que muchas veces puede haber ciertos roces que son relevantes también. Y lo último, y eso es como un detallito, pero que siempre sirve, que muchas veces hay una dificultad menor, pero que pasa mucho, que es que la educación cambia y los conocimientos cambian también, y muchas veces los tutores no están adaptados a la nueva como modelo educativo. Hay un ejemplo clásico que es el cómo dividimos, que es una cosa que cambió en el tiempo, el cómo, no el resultado de la división, sino el método por el cual se hace el proceso de división, y eso generó como mucho caos inicial. Los Increíbles hablan de eso como gran película, pero como que eso también está como este cambio educativo. Por último, tenemos esta institución más en abstracto, como este como actor que no es una persona en sí misma, sino que es un conjunto de personas que representan a la institución educativa, que tiene como, que se refleja desde los burócratas del Estado, como que crean los modelos educativos, hasta la dirección de los establecimientos educacionales, el ministro de Educación o como las personas encargadas de administrar colegios. ¿Cuáles son sus intereses? Sus intereses son el clásico, que la educación que entreguen sea la mejor posible, y esto se puede ver desde muchas aristas, y esto es súper importante, porque hay una tendencia a asumir que las cosas privadas, por ejemplo, no buscan que su educación sea la mejor, sino que simplemente ganar plata, pero hay que entender que siempre el objetivo es la mejor educación por incentivos. Cuando tenemos establecimientos públicos, el incentivo es que no tener a toda la gente en contra. Ya vimos que los apoderados pueden ser actores que pueden ser muy problemáticos, y en razón de eso no los quiero tener en contra, y por ende me encargo de que mi educación sea la mejor posible. Cuando tengo educación privada, mi incentivo también es que la educación sea la mejor, porque así tengo más como consumidores. Es decir, si yo soy reconocido como un colegio bueno, llamo a estudiantes a estudiar en mi establecimiento, ¿cierto? Y en razón de eso tengo como esta búsqueda de que la educación sea la mejor posible, y en razón de ese objetivo es cómo se relacionan también, porque este tipo de objetivos puede generar que los colegios hagan selección o los colegios rechacen a ciertos docentes porque no calcen con su línea educativa. Y ese es el segundo interés de los establecimientos, que es la mantención de sus propias líneas educativas. Al igual que como les apoderados, los establecimientos tienen lineamientos educativos, sean lineamientos estatales, que son los que vamos a ver más adelante al caracterizar la educación, o son lineamientos de carácter privado, por ejemplo, colegios religiosos o colegios con pensamientos diferentes respecto a cómo se tiene que hacer la pedagogía, que buscan también la enseñanza y la transmisión de esos valores que tienen. O sea, y eso es súper importante también. No existe establecimiento educativo que sea neutro, porque todo acto de enseñanza tiene consigo una mirada. Entonces, es súper importante entender eso también, porque es una mirada que puede conversar con la mirada del resto de actores, o es una mirada que puede chocar con la mirada del resto de actores y también generar ahí procesos de dificultad. Y las dificultades generales de los establecimientos educativos es que muchas veces se pueden tener como que el problema de estos establecimientos educativos es que sus ideas son muy teóricas, pero la forma de llevarla a la praxis muchas veces no depende de ellas mismas. Yo puedo tener la mejor intención educativa, pero si no tengo docentes para hacerla, saludos con mi visión educativa, ¿cierto? O si no tengo la capacidad estudiantil para poder realizarla, o si el contexto del espacio no me lo permite, o si no tengo la infraestructura para hacerlo, pues saludos con toda mi idea. Entonces, son cosas que son muy bonitas en abstracto, pero que tienen una dificultad muy grande como en la aplicación, y que dependen de otros actores que no son esta misma institución para poder llevar a cabo ese tipo de procesos. Que es esta gran lucha por financiamiento, tener buenos docentes, tener como estudiantes de calidad y bla, ¿cierto? Y eso de nuevo puede generar choques con otros actores. Cuando yo selecciono
tengo un objetivo de tener una mejor educación, pero dificulto mi relación con los estudiantes, porque los estudiantes que no tienen el, entre comillas, nivel son eliminados del sistema. Y así. Con eso entonces veamos la siguiente moción, que es: esta casa preferiría que la educación sexual integral se enseñe en el colegio por sobre la casa. Y aquí me toca explicarles a ustedes cómo relacionar esto con gobierno, ¿cierto? Creo que aquí, como vemos, hay un choque enorme, ¿cierto? Que es como en gobierno tenemos a los docentes con la institución educativa, y en oposición tenemos como a los padres como enfrentándose a esto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de gobierno, creo que es súper importante como para que defender de manera fuerte que este proceso educativo, que educación sexual integral puede ser reemplazado por cualquier otro, como se enseña en el colegio, hablar de primero cómo la visión como país te asegura, o las visiones como de currículum general te asegura que hay un nivel como que todo el mundo tenga más o menos los mismos conocimientos para hacer las cosas, ¿cierto? Como explicar en la teoría que cuando tú tienes como educación sexual integral en el colegio, te aseguras de que todos los estudiantes tengan este proceso de enseñanza y este proceso educativo, ¿cierto? Con un nivel mínimo y que sea idéntico o muy similar para todos, o sea, tienes menos como diferencias de contexto porque todo el mundo está asociado al mismo establecimiento educativo, ¿cierto? Y en segunda instancia, como caracterizar cómo esto permite que, como los docentes son personas que, en razón de este objetivo de que todo el mundo tenga esta educación, los docentes son personas que son más fiscalizables por el Estado. Yo como Estado tengo la capacidad de fiscalizar lo que los docentes hacen, y en razón de fiscalizar lo que los docentes hacen, como encargarme de que esta educación sea efectiva y sea de calidad, y con eso tener como un aseguramiento de esta perspectiva, entendiendo como que el objetivo es que esta educación sexual integral sea positiva. Tengo entonces como la explicación de los actores de la institución como la capacidad de llegar a todos lados, y la institución de los docentes como personas que son muy fiscalizables por el Estado y que por ende me puedo asegurar de que las cosas se hagan relativamente bien. Eso serían como dos grandes formas o sea, dos grandes actores muy importantes en gobierno, ¿cierto?, respecto a esta situación, y vincular eso también con los estudiantes, que es que los docentes tienen conocimientos de didáctica y por ende pueden transmitir la información a los estudiantes de manera positiva para que recepcionen la educación de manera buena. Eso sería como la utilización de los actores del caso de gobierno. Dale, Rose. Cuando hablamos, por ejemplo, del uso de los actores para un caso de NOPO, tenemos que comenzar pensando que la educación sexual, aparte de que no solamente es una cuestión muy teórica, es también en muchos casos una cuestión que choca mucho con el tema de cómo las familias conciben, ¿no? Fabián les decía como las características que tienen los padres, de alguna u otra forma buscan siempre tener como meter su cucharita respecto a todo lo que se quiere enseñar. No te van a obstruir, pero tienen mucha incidencia respecto a qué es lo que tú vas a enseñar. Entonces, este tema específicamente choca directamente con los padres, ¿no? Como es que ellos quieren o como es que ellos quieren verlo. Entonces, para que una oposición pueda presentar un buen caso sólido, no necesariamente necesita negar o no necesariamente necesita afirmar 100% que el hogar es el mejor constructo, que es la base social, no necesariamente eso. Creo que es un buen caso, creo que podemos presentar como el hogar es muy idóneo porque no solamente nos presenta una estructura en la cual los estudiantes pueden sentir seguros, porque recordemos que, por ejemplo, en algunos sistemas educativos los tutores rotan por año, entonces es más difícil este tipo de cómo tú vas a aprender un curso que conlleva un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú te adaptes a uno y luego tengas que adaptarte a otro. Entonces, esa seguridad para hablar este tipo de temas se puede quebrar, puede estar como menos impactado en el mundo de gobierno. Pero presentemos el caso por oposición. O sea, parte de todo eso que ya venimos presentando es el hecho de que no necesitamos solo presentar eso, podemos decir, los docentes, les docentes están preparados para esto, están capacitados, o sea, puede, como dice Fabián, existir fiscalización, pero vayámonos como una OPA a pensar, todos los docentes tienen las mismas miradas y las mismas perspectivas de la educación sexual integral, porque recordemos la característica que ya nos daba Fabián respecto a las instituciones. Todos usan características para este tipo de emociones. La institución te dice una cosa en el papel, pero vamos a las aulas, ¿cómo termina aplicándose ahí? Quien termina teniendo la última palabra de cómo se explica este tema es el docente. Entonces, si el docente no está capacitada o si tiene ciertos sesgos respecto a un tema y sobre otros no, va a ser la misma educación para todos, todos van a aprender de la misma forma,
ahí vemos desimpactado. Pero yéndonos no solamente a los desimpactos, sino a una carga argumental, podemos explicar cómo es que los estudiantes se sienten más cómodos en ciertos espacios que en otros espacios. ¿Ok? También podríamos explicar cómo es que la institución educativa en muchos casos es sumamente, incluso las mismas instituciones tienden a cerrarse con estos temas, tienden a querer sectarizar. Por ejemplo, ya, yo voy a enseñar educación sexual integral, pero este tema sí y este tema no. Entonces, en función a eso, ¿y quiénes intervienen en esa sectarización, en esa elección de temas? Les apoderadas. Entonces, todos los agentes están confluidos para un mismo caso. El mejor caso para OPO es no negar que existe un buen desarrollo en la familia, sino también darnos cuenta de las falencias que las mismas caracterizaciones de un mundo real nos ofrecen. Exactamente. Con eso entonces tenemos a los actores de la educación y pasamos a los procesos de aprendizaje. Vamos a ver particularmente 4. El primero es el proceso de aprendizaje de conductismo. ¿Cómo aprendemos? Es una pregunta que llevamos haciéndonos desde siempre y que tiene muchísimas respuestas. Y no es que una sea correcta y la otra no, y les vayamos a presentar como 4 opciones de respuesta correcta, sino que todas confluyen en el cerebro humano y en el proceso de aprendizaje de no solamente les niños, sino que de todo el mundo. O sea, nosotros siendo adultos también aprendemos de estas maneras, ¿cierto? Solamente que en distintos grados. Vamos a ver 4 particulares que consideramos importantes. La primera es el proceso de aprendizaje asociado al conductismo, que es esta típica noción de que aprendemos en base a los resultados positivos o negativos de las conductas que vamos cometiendo. Es decir, cuando queremos que alguien aprenda a hacer algo, buscamos que esta persona asocie esta acción con un elemento positivo. Esto está muy relacionado en los colegios, por ejemplo, cuando vemos cómo te doy puntos o te doy décimas o te doy una buena nota si además de hacer como bien tu trabajo, tienes tu espacio limpio. Entonces, con eso le enseño a los estudiantes con procesos de repetición como que tienen que limpiar su espacio y les enseño entonces como contenido a través de un premio, ¿cierto? O al revés, se hace exactamente el efecto contrario, el efecto del castigo, como asociado a justamente como si tú te portas mal, entonces te saco de clases, o si tú te portas mal, tienes menos nota. ¿Cómo funciona esto? Y esto es súper importante, porque muchas veces en debate asumimos que algo positivo genera entonces incentivos para hacer algo y algo negativo genera incentivos para no hacerlo, pero esto tiene ciertos grados. Es decir, ¿cómo se ven este tipo de cosas? En primera instancia, los premios o los castigos tienen que ser cosas significativas para la persona a la que yo le estoy aplicando este proceso de aprendizaje. O sea, no vale de nada que yo le diga a los estudiantes como a los estudiantes de, por ejemplo, básica, que no tienen tanta proyección a futuro, como es que si no hacen esto, cuando tengan 30 años les va a doler la espalda. Como es un castigo que es muy lejano y en razón de eso no tiene ningún interés por sobre un beneficio que puede ser muy, muy directo, como puede ser, por ejemplo, el jugar mucho y como doblarse la espalda y hacer cosas como divertidas. Entonces, tienen que ser premios o castigos que sean como de interés de la persona y que estén en una distancia razonable. Y mientras más lejano esté, más impactante tiene que ser este beneficio que le voy a dar o este perjuicio que se va a generar para que el no hacer algo o el sí hacerlo por mucho tiempo tenga un sentido, ¿cierto? Como eso es un primer punto. En segundo punto, entender que los procesos tienen que, o sea, como no solamente tiene que haber como una distancia razonable, sino que tiene que haber tiene que el estudiante entender que la posibilidad del premio o del castigo es real. ¿A qué me refiero con esto? Si yo establezco como premio que la primera persona en entregarme una guía va a recibir una buena nota, las personas que están más arriba en el curso van a intentarlo, porque entienden que es asequible para ellas ser la primera persona en entregar. Pero las personas que saben que son estudiantes promedio y que hay otros 10 estudiantes que son significativamente mejores, tienen pocos incentivos para intentarlo, porque si bien el premio es de interés, no hay una cercanía con el premio porque saben que hay barreras que hacen que el premio no lo vayan a conseguir. O sea, yo sé, si soy un estudiante promedio, que es poco razonable que este premio me lo vaya a ganar, en razón de eso ni siquiera lo intento, no tengo ninguna motivación para hacerlo. Entonces tiene que haber también una relación de como accesibilidad, donde las personas entiendan que es accesible llegar a este tipo de cosas. Y esto se ve en todo, o sea, piénsenlo también en procesos como de trabajo. Cuando alguien quiere acceder a un ascenso, pero sabe que muchos otros tienen muchísimas mayores capacidades que yo para poder conseguirlo, es poco razonable que yo haga las cosas para que me lleguen a él, si entiendo que otras personas que también lo quieren, es mucho más probable que lleguen antes que yo. Entonces, al haber solo un ascenso, pues adiós,
Si ahora el ascenso es una cosa que todo el mundo puede conseguir y que no tengo que pelear por el puesto, sino que a todos nos pueden ascender, ahí es mucho más probable que yo sí tenga los incentivos para hacer las conductas que lleguen a su resultado positivo, porque entiendo que es un resultado al que yo puedo llegar. ¿Cierto? Lo mismo con los castigos, es un castigo que yo entiendo que es imposible, pues saludos. O sea, sí, es poco probable que un adolescente, ¿cierto?, que tenga ciertas certezas, o sea, en ciertos contextos esto puede llegar a pasar, pero si un estudiante sabe que su familia nunca lo va a echar de la casa y le dicen como si no lavas los platos te voy a echar de la casa, entienden que es un castigo absolutamente improbable y por ende no hay motivación para hacer ese tipo de asociaciones. Y en razón de eso se va generando. Y lo último importante, las conductas se tienen que repetir para que se genere el proceso de aprendizaje. No vale con que una vez yo le dé a alguien un premio y luego, ¡pum!, magia, a menos que el premio sea enorme y genere muchos incentivos como a asociar esa acción con algo bueno. Generalmente es a través de procesos de repetición cuando los estudiantes asocian y empiezan a aprender este tipo de procesos. Es una cosa muy interesante. Tiene ciertas ramificaciones negativas, como por ejemplo los castigos y hasta qué punto pueden ser malos, pero una forma de defender los castigos, si alguna vez lo tienen que hacer, como por ejemplo que te saquen de la sala, esto es un muy buen mecanismo como de que los estudiantes aprenden a través de asociar cosas negativas. Ahora vamos a hablar de los procesos de aprendizaje experimental. Generalmente este tipo de procesos se basa mucho en, la imagen lo describe como el estudiante o el estudiante va a ser el protagonista de lo que quiere aprender, ¿no? Pero este aprendizaje generalmente es guiado por un docente. Este docente lo que te va a dar son como las herramientas, no te va a dar las cosas como tal, no te da el tema como tal, no te da la respuesta como tal, sino que te da procesos o momentos en los cuales el niño o el estudiante, el adolescente, todos tienen un conflicto cognitivo. Y esto lo van a escuchar mucho y lo pueden usar mucho en debates muy buenos, no sé por qué no se usa. El conflicto cognitivo es aquello en lo que el estudiante sabe con lo que tiene que aprender. Generalmente son opuestos o están ligeramente rozándose. Nunca son muy parecidos, porque si no, no sería un conflicto cognitivo. Entonces, lo que hacen los estudiantes es tener que, para asimilar esta nueva información, tú no se la chocas de frente, no es como, toma, apréndelo y te queda en la cara como un estampado, sino es como vas a aprender esto, pero hay un proceso que te permite aprenderlo. Para que no sea un conflicto cognitivo que genere para ti una frustración, un cansancio de no querer aprender, es necesario un proceso. Este proceso se da mediante la experimentación. La experimentación se usa mucho con niñas, generalmente con niñas y con estudiantes de básicas. Hay procesos en los cuales en secundaria o en superior se utiliza, pero hay que ser sinceros, en superior casi no lo utilizamos. Es muy bueno porque ventajas. Por ejemplo, es más significativo para un estudiante aprender por su cuenta que a que alguien venga y le diga, tienes que aprender sobre la Revolución Francesa. A diferencia de que tú le digas, toma, tienes estas 5 películas, tú no le dices que todas son de la Revolución Francesa, pero todas son de la Revolución Francesa, y él escoge, él siente que es el que decide sobre su aprendizaje, le dice, uno de estos temas te va a tocar. Le toca Revolución Francesa, le gusta y decide investigar más. El docente indirectamente ha tenido todo que ver respecto al interés nuevo del estudiante, pero es el estudiante quien percibe la experimentación del proceso, se siente auténtico en la utilización de sus mecanismos y sus decisiones. ¿Cuáles son las pequeñas desventajas que puede tener esto? Es muy difícil de aplicar con muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque tienes que hacer estos procesos que son muy como enfocados, tienes que hacerlo con 30 alumnos, con 40 estudiantes. Entonces, ahí es difícil no aplicarlo, sino seguirle el ritmo de avance a cada estudiante. Se puede dar en algunos casos que se termine, como Fabián ya lo decía, ¿no? Como a los que sí tienen la posibilidad, ya tienen las habilidades desarrolladas, o ellos puedan desarrollar su propio aprendizaje, o haya docentes, porque ya hemos caracterizado, hay diferentes tipos de docentes, que le presten más atención a este determinado grupo. Entonces, eso es medianamente perjudicial. Pero incluso aunque eso suceda muchas veces, el proceso de aprendizaje experimental permite que el niño pueda ser protagonista de su aprendizaje, pueda ser quien conduzca este aprendizaje y con un cierto nivel intermedio de vigilancia o de intersección del docente puede generar muy buenos aprendizajes significativos, ¿no? Es como cuando tú aprendiste a amarrarte los zapatos, por ejemplo, si aprendiste por obligación, probablemente cada vez que te amarres en algún
pedazo de tu cerebro tengas esa sensación de amargura o incomodidad por tener que hacerlo, a diferencia de que tú hubieras aprendido, no sé, una canción o que tú hubieras aprendido porque querías ir a jugar partido y pues necesitabas amarrarte los zapatos. Entonces, va mucho también por cómo se siente el estudiante respecto a lo que va a aprender. Y este proceso experimental es sencillamente aprender por la experimentación, por ir y en el caso de los niños, chupar los juguetes, por ir y tocar el césped, por ir y plantar un tipo de huerto para aprender cómo crece una planta, porque es diferente verla en una imagen a que tú la veas crecer. Ya. También vamos a hablar sobre el aprendizaje de la memoria. Cuando nosotros hablamos, la memoria generalmente se suele asociar a procesos sumamente feos en los cuales nos han tenido que enseñar como 10 horas en los cuales hemos tenido que aprender y aprender y aprender y aprender hasta acordarnos un rango de fechas y en cada fecha qué proceso. El proceso de aprendizaje memorístico no necesariamente tiene que ser, y acá como es muy como un buen argumento como para un debate, es como no tiene que ser traumático. El aprendizaje por medio de la memoria, en muchos casos incluso se puede decir que es necesario porque hay cosas que sí necesitamos memorizar. Fórmulas matemáticas, quizás, por ejemplo, ciertos términos que se utilizan mucho en, por ejemplo, biología o etcétera de cursos, hay cosas que sí necesitamos memorizar. El proceso de aprendizaje a través de la memoria es completamente distinto a cómo se aplica, porque esto es como educación entre tradicional y moderna. Entonces, ahí es cuando se ve la diferencia. El proceso de aprendizaje por medio del aprendizaje en memoria básicamente es como la repetición de cierta información permite que se quede grabada en nuestra memoria de largo plazo, no solamente la de corto plazo. Este tipo de proceso de aprendizaje tiene una complejidad única, ¿no? Es como los primeros segundos te aprendes el 90% de lo que has leído. Los siguientes, a los 5 minutos te acuerdas del 60% y a los siguientes minutos ya no lo recuerdas tan bien como al inicio. Es ahí donde comienza nuevamente el proceso. Vuelves a leer lo que has aprendido de diferente manera, quizá con diferentes dinámicas, pero a partir de eso, lo que tú haces es que terminas procesando esa información, no necesariamente a la mala, sino que también en un proceso de aprendizaje que te permite pues tener como reinicios. Que se aplique de otra manera es completamente distinto, pero este tipo de procesos es necesario, también es funcional en algunos casos y es progresivo, ¿no? Tampoco es como algo a la mala. Decir, ventajas de este tipo de procesos te permite recordar muchas cosas, te permite tener información como que queda grabado, ciertas canciones o ciertas cositas, pero también desventajas, la forma de aplicar actualmente. Creo que esa es la ventaja como más grande. No el proceso, sino la forma en la que se aplica el proceso. Y uno que sí es como de la memoria de este tipo de procesos de aprendizaje, una desventaja que puede ser muy agotadora, puede ser muy repetitiva. Y esto también puede generar desinterés en los estudiantes, ¿no? Es como lo que menos queremos usar, pero que tenemos que usar, pero tenemos que saber cómo usar. Por último, como hablar también un poco del proceso de aprendizaje de las habilidades, como lo que vimos anteriormente, si bien también se puede aplicar a habilidades, se utiliza mucho en relación al conocimiento, cómo accedo yo al conocimiento específico de las cosas. Creo que las habilidades también son importantes porque son uno de los enfoques actuales de la educación. De hecho, eso lo pueden escuchar mucho, que cada vez más se está dejando de lado la enseñanza de contenidos y se está reemplazando por la enseñanza de habilidades porque ahora los contenidos están muy asequibles en Internet. Eso es problemático por justamente un poco lo que decía Rose, que es entender como que sea aprendizaje significativo, como el problema de cuando yo veo cosas en Internet es que no necesariamente lo hago significativo, y ahí el colegio puede ser muy útil para eso, pero eso es como discusión clásica de debate que podrán haber en alguna moción alguna vez. El proceso de aprendizaje asociado a las habilidades está como tiene muchas formas de desarrollarse una habilidad, pero una de ellas que es súper importante es la de los modelos y la de modelamiento, que lo que implica es que una persona guía, generalmente los docentes, pero también se puede aplicar como a un jefe que está entrenando o capacitando a sus nuevos trabajadores, por ejemplo, lo que hace es mostrar y enseñar cómo este individuo aplica esa habilidad. Entonces, ¿dónde se ve esto, por ejemplo? Cuando tenemos un ejercicio de matemáticas, es distinto que yo, como docente, le diga a los estudiantes cómo resuélvanlo a Dios, a que yo vaya guiando el proceso para que ellos vayan aprendiendo no solamente el resultado, sino que las partes del proceso, o sea, el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas. Entonces, yo voy explicando cómo yo genero el proceso de cada una de las partes, o sea, cómo voy
mostrando cada uno de los pasos para que los estudiantes vayan entendiendo qué es lo que deben hacer y cómo deben cómo enfrentarse a eso. Y esto es muy útil porque después cuando yo les presente un problema similar, van a saber cuál es la seguidilla de pasos que tienen que hacer a través del modelo que tuvieron. Eso es muy útil, ¿cierto? En el sentido de que tengas personas que tengan la capacidad para cómo generar el proceso de modelamiento. Y esto es súper importante. Hay una diferencia entre saber algo y saber enseñarlo. Creo que es muy clásico cuando asumimos como que cualquiera puede enseñar. Es esta idea de como si yo tengo los conocimientos específicos para hacerlo, entonces todo lo demás da igual. Y eso es falso en el sentido de que justamente no tenemos, por ejemplo, la capacidad de modelar. O sea, no tenemos la capacidad de explicar cómo estamos llegando a esta información. Y es muy distinto que yo vaya a hacer una clase, por ejemplo, de argumentación y le diga a la gente, argumenten, a que yo vaya y con ellos esté trabajando cada uno de los pasos del proceso argumentativo. Y esto pasa no porque la primera persona no sepa argumentar, puede ser un experto en argumentación, pero puede pasar porque justamente no sepa explicar cuáles son sus procesos cognitivos por los cuales se genera el desarrollo de esta habilidad. Entonces ahí es súper importante también los docentes como personas preparadas en el sentido de que saben no solamente el contenido o las habilidades, sino que saben mostrar cómo desarrollar esas habilidades a través de ese modelamiento y de explicación de cada uno de los pasos. ¿Cuál es el problema de este tipo de procesos? Más allá de que depende del docente, que también como está muy asociado, como las habilidades tienden a estar asociadas a conocimientos y habilidades previas. Entonces, cuando hay una parte del proceso que no está, es muy difícil seguir avanzando a partir de ella. Por ejemplo, es muy difícil que yo impacte bien si no soy capaz de mecanizar, porque no soy capaz de explicar cómo mis impactos son probables. Entonces, cuando tengo una parte del proceso que no está, es difícil entonces generar el resto del desarrollo de esa misma habilidad, y entonces es muy dependiente de los niveles anteriores, como hablaba Rose antes, como cuando no tenemos a los mismos docentes toda la vida. Entonces, muchas veces un actor malo puede generar una cadena hacia adelante que sea muy, muy problemática, ¿cierto? Desde ahí, como eso puede ser súper útil para entender la importancia de los niveles iniciales, por ejemplo, como con niveles iniciales problemáticos tengo incapacidad de desarrollo de habilidades más adelante. Con eso claro, veamos cómo se puede aplicar esto. Esta fue una moción que salió en, no me acuerdo qué torneo, en el pretono, creo, sí, digamos que salió en el pretono, quizá no, perdón, si no salió en el pretono, perdón, pero es que entre el pretono, me equivoqué de torneo. Que era esta casa enseñaría hacking en los colegios, que como esto tiene muchas cosas que podemos aplicar de lo que vimos antes, creo que es una moción que se puede leer tanto en gobierno como en oposición a través de los actores de la educación, qué tan preparadas están los docentes o qué tanto interés estén los estudiantes con este tipo de conocimiento o hasta qué punto calza con modelos educativos que tengan los establecimientos, pero creo que es útil aquí hablar también de cómo los procesos educativos sirven. Creo que, por ejemplo, el enseñar hacking, ¿cierto? A favor, por ejemplo, no puede justificar, más allá de justificar porque el hacking es un elemento en sí mismo bueno, que se puede justificar a través de, por ejemplo, cómo que los estudiantes sepan hackear, permite elementos de seguridad y bla. Puede ser súper útil este proceso de enseñanza cuando yo hablo de, por ejemplo, modelos de aprendizaje en base a habilidades. Creo que puedo justificar cómo el hacking es una habilidad que si yo la desarrollo a través de un elemento de interés, que es como hackear, que puedo venderlo muy fácil a los estudiantes como algo interesante y entretenido, permite el desarrollo de habilidades del uso de la tecnología en general, que son elementos súper importantes en el mundo moderno actual. Entonces yo genero un proceso de aprendizaje basado en habilidades que lo que hace es que se arme una ramificación como de un árbol hacia muchos otros procesos de aprendizaje útiles que yo aprendo de manera indirecta, porque si yo aprendo a hackear, aprendo a programar, que es un proceso de aprendizaje muy útil, o aprendo seguridad en la red, aprendo cómo es la utilización de aparatos electrónicos, entonces aprendo a comunicarme con la tecnología a través de un ente de interés que hace que el conocimiento sea significativo, pero que sean habilidades que se desarrollen para otras cosas. También se puede hablar justamente de gobierno como este tipo de cosas es un modelo de experimentación que o sea, como es un modelo o sea, se puede hablar del modelo de experimentación y cómo permite que los estudiantes generen conocimiento significativo a través de su propia experimentación guiada, ¿cierto? Como puedo tener aquí como muchos computadores y hacer que las niñas vayan aprendiendo a programar a través de ensayo y error hasta que o explote todo o lleguen a un resultado positivo, ¿cierto? Y eso es útil en sentido de que genera interés en este proceso. Y si yo caracterizo que el hacking es importante como para la vida, si yo puedo entonces explicar que a través de la experimentación puedo, a través de modelos de aprendizaje de experimentación, puedo entonces hacer que esto importante para la vida se vuelva muy divertido porque lo hago significativo a través de mis propias experiencias, ¿cierto? Como
Y por último, creo que había un gran argumento en contra, que es este elemento de cómo yo puedo usarlo para, entre comillas, el mal, y creo que aquí uno puede aplicar mucho conductismo. Puedo aplicar cómo yo puedo enseñar a través de conductismo y de castigos, como de que vean que cosas malas pasan cuando cosas malas le pasan a ellos cuando ocupan el hacking para el mal. Por ejemplo, responder como hackeos negativos con un contrahackeo hacia ellos, por ejemplo, cosas de ese estilo. Puedo poner barreras en el mismo proceso educativo para que aprendan a través de conductismo que no hay que hacer cosas malas. Y con eso, como puedo atacar un poco el caso de oposición. En oposición creo que es fácil, más allá de nuevo, más allá del caso de que el hacking no es de interés público y bla, creo que es fácil hablar lo que decía justamente Rose respecto a la experimentación, que como el hacking se basa mucho en la experimentación, no tengo la capacidad de control respecto al proceso de experimentación con muchos estudiantes, porque como es una habilidad que depende mucho del nivel de cada estudiante, va a terminar en estudiantes que sepan mucho y otros muy poco, y es muy poco probable que los docentes tengan la capacidad de guiar ese proceso educativo. Y si el proceso educativo no está guiado, entonces es un proceso educativo que puede estar completamente errado, o puede estar muy malo, te puede llegar a consecuencias muy terribles, como que los niños aprendan por error a destruir la NASA. Como en ejemplos muy exagerados, pero entendiendo cómo hacia dónde se apunta la situación. Creo que se puede hablar también de que yo no enseñaría hacking en los colegios porque no tengo capacidad de generar modelamiento. Yo hablaría como es poco probable que los docentes tengan la capacidad efectiva, entonces como si bien gobierno tiene fiat para decirme que esto se puede aplicar, no tiene fiat para decirme que esto va a resultar bien. Y es fácil demostrar cómo las habilidades se enseñan a través de modelamiento y cómo nadie sabe hackear. Y en razón de eso es poco probable tener la capacidad de modelamiento efectiva como para que este aprendizaje sea útil o sea significativo, o sea, como real en la praxis que sea como generado. Y podemos también hablar, por ejemplo, como encontrar como el hacking es un elemento que requiere un proceso de aprendizaje de muchísima memoria, y eso puede ser problemático porque si yo capto la atención de la memoria en esto, la puedo dejar de captar en otros procesos educativos que pueden ser de mayor interés. Por ejemplo, a nivel general, o sea, a mí me interesa que los estudiantes aprendan ciertas cosas, como hoy puedo generar como que la concentración de la memoria se enfoque solo en esto, porque son muchos códigos y muchas cosas y muchos significados, porque apretar una I puede significar 300 millones de cosas, no tengo idea, yo no sé hackear, pero se puede generar entonces ahí problemáticas. Y desde ahí ver que entonces los procesos de aprendizaje no se van a completar de manera efectiva o pueden generar como la forma en la que estos procesos de aprendizaje se tienen que llevar para que sean útiles no se pueden aplicar de manera eficiente, ¿cierto? Más allá. De nuevo, ambos casos que les presenté complementados con un por qué me interesa o no me interesa el hacking o por qué creo que es positivo o negativo para la sociedad, pero que también entender que los procesos de aprendizaje son útiles para armar argumentos porque permiten hacer que algo sea eficiente o no, que sea significativo o no, o que puede tener ramificaciones positivas o negativas, para que lo vayan aplicando, ¿cierto? Eso. Pasemos entonces a la caracterización de la educación como un elemento como abstracto, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer muy como docentes, yo y Rose, como a través de preguntas, ¿cierto? A responder ciertas preguntas, que eso es muy clásico de las clases. Como la primera pregunta es ¿por qué educamos? Y aquí hay muchísimas respuestas y hay que entender que hay como una idea de que educamos solo porque sí, como educamos por educar. Y eso no es cierto. O sea, nosotros la educación no es un fin en sí mismo, sino que tiene como fines a los que se quieren llegar que son distintos y que en base a la respuesta puede haber un montón de cosas. Y esto es importante porque, por ejemplo, emociones como la que acabamos de ver, si yo me pregunto por qué educo, entonces puedo responder como a por qué sí o por qué no. 4 razones por las cuales educamos que pueden ocupar de manera complementaria o hacer chocar en distintas nociones. Primero, yo educo para la formación de personas eruditas. Eso significa para la formación de personas que son grandes conocedores de la vida y de las cosas. A mí me interesa el conocimiento como un fin y en razón de eso busco que las personas salgan lo más como con la mayor cantidad de conocimientos y habilidades, más allá de si son aplicables o no en la vida real. Esto está asociado como, ¿por qué creo que esto puede ser importante? Creo que esto puede ser importante porque entonces genero igualdad de condiciones, porque muchas veces el acceso al conocimiento está asociado a la clase. Y entonces prefiero como generar un proceso de igualdad que permite mayor desarrollo. En segundo, porque si genero eruditos, entonces tengo la capacidad de generar que los estudiantes conozcan sus intereses. Mientras más conocimientos muy variados les entregue, más probable es que descubran cuáles son sus talentos, sus aptitudes y sus habilidades, y en razón de eso que se puedan enfocar luego en eso que les gusta, pero para poder acceder a lo que me gusta, primero lo tengo que conocer. Nosotros en debate jamás sabríamos que nos gustaba debate si nunca hubiéramos tenido acceso a debate en primera instancia. Y en razón de eso, la formación de erudites tiene ese sentido. Razones por las cuales estar en contra de esta educación es que genera mucha educación que no necesariamente es funcional. Genera, en base a esta lógica, es que se justifica que
nos enseñen o aprendamos cosas que nosotros nos preguntamos como, ¿y esto a mí por qué me importa? Y eso es problemático porque entonces el conocimiento se vuelve no significativo. Si yo no entiendo por qué algo me interesa, más allá del fin en sí mismo, pues digo como, ok, no importa, esto no tiene ningún fin, ningún sentido, entonces adiós, no lo aprendo, ¿cierto? Y en segunda instancia porque ocupa espacio como en los currículums para enseñar cosas muy, muy variadas que pueden no ser útiles en sí mismas, como más allá del aprenderlas, y eso puede generar que en vez de hacer eso yo me pueda enfocar en conocimientos específicos, como enfocar mucho más en algunos que tengan cierta utilidad, y si justifico que esa utilidad es positiva, entonces pues estoy en contra de este modelo educativo. El segundo es el de cómo entender como ciudadanos útiles, que es esta idea de que el colegio está hecho para formar personas que van a convivir en una sociedad, y por ende el objetivo de ese aprendizaje tiene que ser que estas personas sean funcionales para la sociedad. Y esto se refleja en, uno, enseñanzas ético-morales, como para que sepan convivir en sociedad, pero segundo, en conocimientos que les sirvan a la sociedad. Es decir, yo no enseño cosas que pueden ser inútiles, sino que enseño conocimientos asociados a, por ejemplo, labores que esa sociedad tenga. Es decir, un país que se sostenga de la minería y que tenga un enfoque educativo plenamente en ciudadanos útiles va a tener procesos educativos enfocados en ciencias, ¿cierto? Y sobre todo en minería para que después tenga personas que puedan trabajar para este país y hacerlo crecer. Es decir, entendemos que, y esto porque es bueno porque entonces es el modelo educativo más como adaptativo, es esta idea de cómo hay una sociedad superior al colegio y yo necesito adaptar a los estudiantes a esta sociedad superior al colegio, entonces la forma de hacer esto es a través de enseñarles cómo es esta sociedad y que simplemente se adapten y si la quieren cambiar pues ya ahí verán, pero como que yo me toque encargar de que la gente pueda entrar y no sufra en este proceso de entrar a la sociedad. Razones para estar en contra es que esto muchas veces, uno, no considera el interés de los estudiantes porque los intereses vienen de arriba, cuál es el interés de la sociedad, no necesariamente calza con los estudiantes, puede que no haya aprendizaje significativo. En segundo, esta idea más ético-moral asociada a la formación de máquinas, ¿cierto? Que yo formo personas hechas para en la producción y no necesariamente para ser personas, y puede explicar por qué eso en la praxis, o sea, en principios puede ser perjudicial, puede ser superior también para oponerse a este tipo de modelo educativo. Tercero, el enfoque en la infancia. Es este modelo educativo en donde lo más importante es el desarrollo del menor a costa de lo que sea. Es decir, el menor es el foco y aprende lo que quiere aprender, se enfoca en lo que los estudiantes quieren y hay una contención emocional muy, muy fuerte. O sea, hay un trabajo muy fuerte asociado a la emocionalidad del menor. Este lo vemos poco y está, por ejemplo, más vinculado a la primera infancia, pero se puede aplicar a cualquier modelo educativo. O sea, cualquier nivel educativo podría tener este enfoque si así lo quisiera. Beneficios de esto, los aprendizajes tienden a ser significativos en su generalidad porque se enfocan mucho en que los estudiantes como sean quienes decidan qué aprender y en razón de eso tienen mucha mayor conexión con el aprendizaje. Aprender el aprendizaje es mejor, ¿cierto? En segunda instancia hay un enfoque como mucho menos traumático al conocimiento, porque como está muy enfocado en su proceso socioemocional también, es mucho más fácil este modelo para recepcionar traumas, recepcionar elementos negativos de otros espacios y en razón de eso tener la capacidad de como generar aguante emocional y tiene un desarrollo de la emocionalidad muy fuerte que es muy importante para la sociedad y para los menores también. Cosas en contra. Uno, no tienes un moldeamiento como igual, es decir, cuando tú tienes un enfoque en los estudiantes, puedes tener estudiantes que estén muy como enfocados en querer aprender muchas cosas y otros que por a veces motivos no les interese tanto, entonces tienes un desnivel inicial. Cuando se gradúan las personas vas a tener grandes desniveles porque vas a tener estudiantes que se enfocaron en muchas cosas y otros solo en una, por ejemplo. Segundo, el problema es que requiere mucha atención de los docentes, o sea, requieres docentes probablemente muchos más y que estén mucho más atentos a este nivel como socioemocional de los menores y que tengan la capacidad de adaptar sus procesos educativos constantemente hacia cada nuevo estudiante con cada nuevo interés. Y en tercero, cierto que no necesariamente vas a educar lo que como Estado quieres educar, ahí Rose más adelante les va a hablar de esto, pero la visión de enfocar en el estudiante cuando está abstracta y sola muchas veces no permite que se enseñe lo que se busca enseñar por algún motivo detrás. El último es el de la crítica y cambio social, es decir, es un modelo educativo que asume que la sociedad tiene problemáticas y que no es perfecta y que establece que la educación es el foco donde se tiene que cambiar. ¿Cómo se ve reflejado esto? Se ve reflejado en que yo enseñe problemáticas sociales, me enfoque en la resolución de conflictos, haga evidente problemáticas como en clases, por ejemplo, de las sociales, pero también de las científicas, ¿cierto? Y enfoque los procesos educativos en esto. Por ejemplo, enfocar las ciencias en la resolución de cambio climático o enfocar en las humanidades en la resolución de conflictos raciales o de conflictos como de machismo o de homofobia o de lo que sea, ¿cierto? O sea, generar cambios sociales. Beneficios de este modelo educativo, uno permite pues, cambios sociales más prácticos porque
los estudiantes desde un principio se vuelven actores más políticos y en segunda instancia tienen las herramientas para generar los cambios, ¿cierto? En general. Y en segunda instancia son modelos educativos que, o sea, son razones para educar que son muy positivas en el sentido. Si yo entiendo la educación como una lógica de cambio, es un proceso donde la educación entonces se ve como muy marcada por elementos de mejora, ya sé que los estudiantes como entienden que son parte de la sociedad. Razones para entrar en contra, en primera instancia, quien decide qué cosas son buenas o malas de la sociedad. Hay mucha capacidad de manipulación como el Estado respecto a este tipo de cosas, o de los docentes a partir de estas cosas. Hay una politización muy grande de la educación, lo que no necesariamente es bueno porque deja de lado miradas, puede ser, por ejemplo, antidemocrático, pero en segunda instancia porque hay mucha confrontación con los actores, mucha confrontación con les apoderados, mucha confrontación con la sociedad civil respecto a cómo se genera este cambio, y en tercero, muchas veces deja de lado, nuevamente, al igual que el segundo modelo, la segunda razón para enseñar, muchas veces deja de lado a los estudiantes, como que deja de lado los intereses propios y en razón de eso los procesos educativos no necesariamente son significativos. 4 razones por las cuales educamos, todas, algunas de ellas conversan, se contraponen en ciertos puntos, están de acuerdo en otras, como, pero es importante que nos preguntemos eso para cada moción de esta casa enseñaría bla o lo que sea, ¿por qué educamos? Como cuál es el objetivo que queremos desarrollar, justificar que ese es el objetivo de la educación y en razón de eso entender que esto es positivo o negativo para eso. Eso con ese punto. Cuando nos preguntamos cómo se ve la educación, vamos a hablar mucho de los enfoques. Cómo es que los enfoques tienen un impacto en los estudiantes y cómo es que estos enfoques tienen un impacto no solamente ahora, sino también para su vida. Generalmente los enfoques educativos son muy importantes. ¿Cómo podemos utilizarlos en un debate en nuestro favor o en nuestro en contra? Hay miles de formas, pero primero entendamos para qué nos sirve. Un enfoque son como teorías, son como sientes como tesis que te invitan a entender el proceso de desarrollo de ciertas formas distintas, ¿no? Como hay mucho, el enfoque en el cual, el enfoque piagetano de la educación, te habla de lo que es pensamiento matemático, permanencia del objeto en niños, te habla muchas cosas. Pero ¿qué es lo importante de los enfoques? De cómo nos invita a ver la educación. La educación no solamente te habla de cómo es que ésta se desarrolla, sino también te invita a pensar cómo es que estamos observándolo tangiblemente, cómo es que lo observan los diferentes actores que ya venían interactuando. Es como, este enfoque me invita a centrarme, porque hay enfoques distintos, hay enfoques que se centran mucho más en un área cognitiva, en un área de desarrollo que en otra, hay unos que se enfocan en el área del pensamiento matemático, hay algunas que se enfocan en el área del lenguaje, hay unas que se enfocan en el área de las habilidades socioemocionales. Cada enfoque es distinto. Entonces, si tú ves cada enfoque distinto, ves la educación distinto. Porque si, por ejemplo, yo tengo una mirada, los enfoques son como unos, yo siempre digo, son como unos lentecitos. Yo me pongo estos lentecitos de enfoque de pensamiento matemático, voy a ver que por qué educamos, voy a tener cierto, ya de por sí, cierto sesgo a querer priorizar esa área de desarrollo, que no está mal, pues ninguna área está mal. Pero si nosotros priorizamos, tenemos que ponernos a pensar, ¿es necesario priorizar esto? ¿No es necesario priorizarlo? ¿Por qué lo priorizamos? ¿Por qué priorizamos la matemática? ¿Por qué estamos priorizando este enfoque? ¿De acuerdo? O si me pongo el de las habilidades socioemocionales, ¿por qué quiero ver la parte socioemocional primero? Es necesario, entonces, a partir de nosotros resolver primero cómo se ve la educación, cómo es que la vemos incluso en un debate, como en este debate nos vamos a ver la educación como la educación en emocionales. El choque principal va a ser en qué lado los estudiantes se encuentran mejor emocionalmente. Ok, vamos a pensar primero cómo se ve la educación en nuestro mundo con este enfoque. Luego vamos a pensar entonces por qué educamos de esta forma. Eso nos permite tener quizás un primer gobierno sale pues no con esta idea de que las habilidades emocionales sirven mucho para tal. Pero puede salir una extensión mucho más constructiva si nos explica cómo es que se ve, gracias a este enfoque, la educación, que cambia mucho por qué educamos, ¿no? Es como una concatenación de preguntas que son necesarias de responder, porque no solo le dan mucha riqueza argumentativa a nuestro caso, no solamente nos dotan de una extensión maravillosa, sino que también nos presentan como este cosito de entender qué es lo que estamos priorizando en ciertos momentos y en ciertas etapas. Cuando nos preguntamos, y vamos a pasar como a la tercera pregunta,
cuando nos preguntamos para qué educamos, creo que es importante que nos detengamos a pensar ya no en los estudiantes, ya no en los apoderados o en los profesores, sino que volvamos a lo primero que nos decía Fabián, ¿no? Como la institución, como desde la élite burocrática que rige cómo es que se va a enseñar o qué es lo que se quiere enseñar en favor de un país, hasta las instituciones micro como desarrolladas como los colegios o las instituciones educativas. Entonces, vemos que en todo este proceso entran el para qué educamos. Vamos a ver el para qué educamos, vamos a verlo como el currículo de cada país. El currículo de cada país es completamente distinto. ¿Por qué es distinto? Y aunque se parezcan, siguen siendo distintos. Porque uno, el currículum es, como lo mencionó tantas veces mi profesora, es la intención educativa de un país. ¿Por qué una intención educativa es importante? Porque a ti no te sirve comparar educación de los kurdos con la educación de Chile o de Perú. No, porque cada uno, cada diferente continente se adecua a las necesidades o a la visión que tiene cierto país. Si yo tengo un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que quiere ser rankeado totalmente en exámenes y pruebas, lo que yo voy a priorizar es que mi intención educativa vaya enfocado generalmente en la resolución de evaluaciones, que mi intención educativa sea la resolución de problemas matemáticos, la resolución de problemas comunicativos, pero todo tiene una intención. Para algo se educa y eso se plasma en el currículum. Ahora, ¿qué más se plasma en el currículum y que nos da la respuesta al para qué educamos? Es esta respuesta como, ¿qué es lo que ve el país? En el currículum también está la intención que tiene el país. Es como Fabián les explicaba, ¿no? Como, ¿qué quiere el país conseguir? Si soy un país minero, generalmente voy a querer que mi intención educativa no solamente vaya por las matemáticas, sino que mi visión de profesionales sea inclinado a ese. Entonces, el currículum tiene completamente un sesgo desde antes de su creación, porque el currículum se crea, el currículum se modifica, el currículum se cambia, pero ¿quién lo cambia? Se cambia de acuerdo a las decisiones que se toma en una mayoría, pero que, ojo, tiene que ser aceptada por los apoderados, tiene que ser aceptada por la comunidad educativa, tiene que ser aceptada por los estudiantes. Entonces, no solamente vamos a ver un proceso aislado, no es como que, ok, ellos crean el currículum, pero quienes terminan aceptándolo somos nosotros. Entonces, no permitamos, y esto es como, aprovechamos para mencionarlo, no permitamos que en un debate nos digan, panel, no interesa lo que quieran los padres, no interesa lo que quieran los profesores, lo que importa es quién te termina imponiendo el currículum. Porque el currículo, si bien es impositivo, quienes deciden qué se impone y qué no, terminan siendo estos otros actores que también son importantes en una moción, que también son importantes y pueden ser sacados en un debate. Ahora, cerrando con la idea de la intención educativa. El para qué educamos también nos sirve para pensar, por ejemplo, en un debate como qué es lo que quiere esta moción, ¿no? ¿Qué es lo que quiere resolver? No solamente pensándolo como un problema educativo, sino pensándolo como la posibilidad educativa. Ya no pensemos solamente en el problema, como estamos muy como, ¿sabes?, cuadriculados en pensar la moción me pide resolver este problema, esta es la solución. No, pensemos más allá de la solución, porque la intención educativa va como a veces más a largo plazo, no a un corto plazo, quizás no veas lo primero que tocábamos, ¿no? Un cambio en la población, porque el currículum quiere que los estudiantes aprendan ESI. Ok, el currículum da el ESI. Ok, ¿se va a ver cambios la próxima semana? Probablemente no. Lo más seguro es que los cambios se vean como a unos varios años, no en nuestra generación, sino en las generaciones posteriores. Esto nos permite entender también y defender mucho mejor nuestro caso, porque ya no pensamos como panel, nosotros vamos a aplicar educación sexual integral porque es importante, porque puede venir una oposición mucho más preparada que nosotros o mucho más preparadas que otras que vienen con nosotros practicando un montón de tiempo y nos dice, a mí no me importa porque esto no va a generar resultados, al final la gente no va a entender la educación sexual integral, la gente no va a dejar, no sé, de cometer los errores que comete respecto a educación sexual integral. Ok, pero puede salir un gobierno a partir de lo que estamos viendo como
panel. Para eso no educamos. Panel. Nosotros estamos educando para que, no la generación de ahora, porque entendemos que la generación de ahora ya se cría con este currículum desfasado, con este currículum que está vigente, sino para educar a otra generación que nos permita entender o ver los cambios que tiene esta intención de esta moción. La intención de este cambio es lograr algo futuro, no ahora. Entonces, es respondido mucho más directo, es mucho mejor que solamente negar el caso contrario o en algunos casos cerrarnos a que sí va a haber cambios tangibles en el mañana, porque no lo hay, sino es algo como más a largo plazo. Entonces, la respuesta al para qué educamos siempre va a ser pensada en la intención que tenemos, en un largo plazo, qué es lo que quiere el país y cómo lo aceptan los agentes de la moción. Y por último, el cómo educamos está asociado a cómo llevamos todo lo anterior a esta praxis, ¿cierto? Cómo llevamos esta intención país, cómo llevamos este modelo o este como expresión educativa, cómo llevamos este como idea de quiero educar con enfoque para las niñas, ¿cierto? Cómo se lleva esto a el aula, al lugar efectivo y eficiente, ¿cierto? Para eso existen estos modelos educativos que lo que buscan es como ejecutar entonces como estos elementos más pragmáticos, modelos educativos que van desde los modelos tradicionales, que vamos a caracterizar más adelante, con un docente que hace clases y dice como aprendan o whatever, o otros procesos educativos asociados a, por ejemplo, la resolución de problemas, que es docentes poniendo problemáticas para que estudiantes vayan resolviéndolo, o, por ejemplo, con modelos educativos alternativos que están apareciendo ahora mucho, que son modelos, por ejemplo, como el modelo Waldorf o como el modelo Montessori, que son ideas educativas en donde tenemos a los mismos actores, pero interviniendo de manera distinta, donde, por ejemplo, los docentes tienen un rol mucho más activo, o donde hay una comunicación mucho más fuerte con los apoderados, o donde el enfoque como educativo está asociado también a la conexión con elementos de más como naturales o cosas de ese estilo. Entonces, el cómo educamos es un reflejo práctico, es una respuesta práctica hacia todo lo anterior. Y esto es súper importante, porque lo que hablamos antes son cosas muy teóricas, son cosas muy abstractas, son cosas muy como hacia arriba, que siempre hay que consultarnos también cómo se llevan a la praxis, o sea, cómo esta educación se va a llevar de manera efectiva. Y para eso, varias preguntas que se pueden resolver. ¿Quiénes efectivamente tienen la capacidad de enseñar o de generar que estos procesos educativos sean así, de reflejar este modelo país para que efectivamente se cumpla? ¿Cómo es la recepción de los estudiantes a todo lo anterior que hemos hablado? ¿Es una recepción positiva? ¿Es una recepción negativa? ¿Cierto? ¿Cómo interactúa el resto de los actores con este tipo de situaciones en base a lo que ya hemos conversado, ¿cierto? Y de qué manera tengo que enseñar. Y esto es muy útil en emociones, sobre todo, que me hacen implementar algo, porque si bien la aplicación de modelos en debate cada vez se usa menos, el hecho de que yo grafique cómo algo se enseña sirve mucho para resolver ciertas dudas de cómo, si esto va a ser útil o no. Entonces, por ejemplo, en la moción que veíamos del hacking, es útil que aquí respondamos el cómo educamos. O sea, esto se va a hacer de manera como a través de un proceso no necesariamente tan jerárquico, sino que un proceso mucho más de comunicación constante y aprendizaje continuo, o sea, donde los mismos estudiantes van retroalimentándose entre ellas y el docente es una persona que más que guiar el proceso de aprendizaje, como que lo modera entre los mismos estudiantes, por ejemplo, para decir cualquier cosa. Entonces, así, respondiendo a estas 4 preguntas, tenemos una caracterización fuerte y esto es muy útil para que las mociones empiecen a tener sentido, porque muchas veces debatimos en abstracto, como si la educación fuera algo único y que solamente tuviera una forma de entenderse, sino que ¿cuándo quiero hacer cambios curriculares? ¿Cuándo quiero hacer cambios de modelo educativo? ¿Cuándo quiero implementar nuevas estructuras? ¿Cuándo quiero eliminar cosas de la educación? Preguntémonos estas cosas y ocupemos alguna de las 800 respuestas que con Rose les hemos dado para entonces hacer entender que lo que estamos haciendo tiene sentido real respecto a la situación. Y entender que justamente respecto a cómo respondemos cada una de estas preguntas, algo puede ser muy positivo o muy, muy negativo. Y todo al final, todo es correcto, porque son justamente como el debate, distintas formas de entender. Vamos a ver esta moción como esta casa crearía colegios exclusivos para estudiantes de la comunidad LGTBQI+. Cuando planteamos, por ejemplo, cuando queremos plantear un gobierno fuerte, creo que podemos tomar no solamente de las características que ya hemos dado, que ya explicamos como no tiene sentido que volvamos a explicarlo, sino vamos a centrarnos en las preguntas que acabamos de ver. ¿Para qué crearíamos colegios exclusivos?
Creo que generalmente podría salir como para darles unas mejores condiciones o sea, nunca cuando tenemos este tipo de emociones cometemos el error, pecado que le diría yo, de decir para las personas. No, 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 estos colegios, céntrate en cómo se van a sentir les estudiantes directamente, mencionar sin miedo, es como dime, ¿por qué es importante crear colegios exclusivos? Porque estos estudiantes ahora se van a sentir mucho mejor. Podemos explicar que tienen un proceso por ejemplo, un proceso de aprendizaje mucho más tranquilo, un proceso de aprendizaje alejado, muchas veces mejorado de la discriminación. Por ejemplo, podemos explicar también cómo es que, para qué hemos creado, o sea, cómo educamos en estos colegios, no es necesario preguntarnos, porque la forma de educar es como, o sea, sí caracterizamos la general, pero no caracterizamos una específica, porque esto no tiene no tiene como muchas cosas distintas de un estudiante de un colegio que no sea exclusivo para personas LGTB. Lo que aquí nos preguntamos es, ¿para qué se fomenta este tipo de cosas? ¿Para qué lo creamos? Más allá de lo social, más allá de la necesidad como de la comunidad, podemos ver los impactos mucho más como importantes en los estudiantes. Les mejora el proceso de aprendizaje, les mejora la convivencia, les mejora la intención, les mejora la experimentación. Los procesos que pasan es como muchísimo más tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, no es, creo que un caso más fructífero es enfocarlo en eso, en la forma de aprendizaje, no tanto como en que es necesario, porque son minorías, sabemos que son minorías, creo que es algo que se repite muy constantemente en debate, pero démosle una extensión a eso, démosle una extensión a que aparte de que son minorías, estas personas en este contexto, en un colegio exclusivo para ellas, ahora tienen un desarrollo académico, un desarrollo personal mucho más potenciado de ser exitoso, mucho más potenciado. Por último, que no sea exitoso, que no sé, que salga todo mal, que todo se vaya a michis, pero tienes un espacio mucho más seguro para ellos, para ellas, que es como ya suficiente y como muchísimo más, ¿no? Entonces, pero ¿qué nos puede decir una OPO respecto a esto? Generalmente una OPO nos podría responder como, no, porque lo que pasa es que creas más discriminación, porque ahora lo que va a pasar es que, no lo sé, a ellas van a, como saben que vienes de un colegio exclusivo, te van a discriminar aún más. Ok, más allá de que sería un caso como muy, muy, muy de su mejor escenario, donde está la gente como te quiere como atacar, porque ya, que yo lo, creo que una oposición puede hacer un trabajo mucho más bonito, ¿no? Creo que puede explicar cómo es que es necesario que las políticas, que la creación de colegios sea más inclusivo que exclusivo. Y ahora, ¿cómo es que eso impacta en lo que nosotros acabamos de explicar? Es como, ¿para qué educamos? Educamos para crear más minorías, para crear más sectarización, educamos para que, o tenemos esta visión de país donde tenemos que tener propios colegios para poder desarrollarnos tranquilos, porque si estamos en un colegio básico, no tienen la capacidad de protegernos ahí. Pensar eso nos permite presentar un caso mejor, nos permite presentar un caso como no crearíamos colegios exclusivos porque lo que haces es continuar con esta idea de sectarismo, ¿no? Como esta idea de que necesitas un colegio aparte porque sabes que es más fácil para mí que tengas un colegio aparte que yo tenga que mejorar mi sistema educativo, que yo tenga que mejorar mi política educativa, que yo tenga que mejorar la forma en la que veo la educación desde las aulas, ¿no? Entonces, es un caso como mucho más rico, más allá de la deficiencia del Estado, pensémoslo a nivel educativo. Pensémoslo a nivel, ¿para qué estamos educando como sociedad? ¿Qué nos pide el currículum con esta medida? ¿O qué nos está incentivando el currículum con esta medida? ¿En verdad estamos buscando más inclusión o mejor desarrollo para ellas? ¿O estamos buscando mucha más, no discriminación, sino que sectarización, como dejándolo para un lado, como desarrollate ahí? Ahora, ¿cómo puede responder una oposición a este punto de que tienen mejores procesos de aprendizaje? Porque es como muy bueno, ¿no? Tienen mejores condiciones de aprendizaje, tienen mejores espacios, su espacio más seguro para todos. ¿Cómo respondemos a eso? Podemos responder prácticamente con el tema del, aparte del procesamiento, vámonos a los estudiantes como actores.
generalmente estos estudiantes no se sienten cómodos en un colegio exclusivo. O sea, ya dejemos de pensarlo como a ellos solamente les importa el lugar seguro, sino que a ellos también les importa sentirse incluidos en la sociedad. Ser parte de un colegio exclusivo te da la sensación de que tienes que estar en espacios exclusivos para tú poder desarrollar. Esto que genera inseguridades, esto que genera un proceso educativo exitoso, un proceso educativo como hello, genial, pero al nivel de lo que decía Fabián, a nivel de un proceso de habilidades, por ejemplo, ¿cómo es que ahora te desarrollas con el resto de personas? Lógicamente no cambia, pero ahora te sientes mucho más inseguro respecto al resto, ¿no? Entonces, hay que pensarlo más como para qué educamos, ya no solamente pensemos este tipo de emociones como es minoría, hay que o protegerla o hay que exponerla para una normalización. Dejemos como ya de eso de lado. Ya. Cuando hablemos de niveles educativos, acá vamos a como dar cátedra a cada uno de lo que más nos gusta. Yo voy a hablar rápidamente como cosas muy puntuales porque si no, pues me pasaría como otra hora hablando de este tipo de cosas que son como nuestro fuerte, pero vamos a ser muy puntuales. ¿Qué pasa en la educación inicial y en la educación básica? Vamos a comenzar por la inicial. Para comenzar, la inicial es prioritaria. Y me doy el gusto de decirlo y me doy el gusto de gritarlo. Es como la educación inicial es sumamente importante para las niñas porque es el periodo en el que no solamente tu cerebro puede aprender más, sino que también tus condiciones tienen que ser las más óptimas de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando un niño en inicial no tolera la frustración? Crecen estudiantes que no toleran frustración, crecen estudiantes mucho más predispuestos a tener problemas de conducta, crecen estudiantes con muchos problemas. Entonces, no solamente la contención emocional, siempre se habla, ¿no? Como la contención emocional, es importante que las niñas tengan contención emocional. ¿Por qué? Expliquemos por qué. Porque si ellos en esta etapa, que es donde deben aprender a controlar sus emociones, a tener una regulación emocional, no lo hacen, es mucho más complicado que lo hagan después, porque ya tienen estructuras mentales mucho más fuertes. Cuando los niños están pequeños, su plasticidad cerebral es mucho más moldeable. Este tema del procesamiento por habilidades es mucho más aplicable aquí que quizás incluso mayores, porque lo que tienes es niñas que están predispuestos a aprender. Todo lo que tú les enseñes, sea desde tus sesgos, sea desde lo que fuese, es importante que veas que tiene una afectación directa. Si ellos pasan por procesos vergonzosos en los cuales tienen humillaciones, en los cuales tienen ambientes familiares en los cuales no se pueden desarrollar bien, probablemente tengan en inicial un proceso, sean muy tímidos, por ejemplo. Y lo que pasa es que si el docente o si el sistema educativo no se da cuenta que eso está pasando con ese estudiante, cuando crezca sea muy complicado de que reviertas ese proceso, porque es un proceso con el que ha vivido, con el que ha crecido y es mucho más difícil de cambiar. La etapa inicial es como muy importante para este tipo de ver cómo cambia la salud mental incluso en las personas, ¿no? Como si tú cambias la política de salud mental en las niñas y le das la importancia que tienen, puedes crear adultos más funcionales porque ellos van a poder tener un mejor aprendizaje. Ahora, ¿cómo combatimos todos estos buenos argumentos que se pueden haber dado con la idea de lo que ya explicábamos, las caracterizaciones como lo más vital en todo esto? Cuando se encuentren con un docente capacitado, puede darse. Si es que ellos pasan a básica y el docente es no capacitado o es un docente que es mucho más cerrado, probablemente no haya un retroceso, porque esto ya se aprendió, pero quizás hay un estancamiento de este aprendizaje. Entonces, no puede mejorarse o no puede continuar potenciándose. Cuando hablamos de la básica, hablamos de un proceso, un nivel educativo en el cual los estudiantes no solamente ven la socialización, sino que también aprenden el tema de ser sus propios líderes, ¿no? Como ya desapareció el egocentrismo en el nivel inicial, como yo soy mi mundo, sino que se aperturan a experiencias mucho más grandes. Esto hace que, por ejemplo, cuando debatamos emociones respecto a si las niñas, no lo sé, si tienen algún tipo de, no, mejor, cuando, por ejemplo, se toman a las niñas como actores pasivos, como que solamente reciben, es en inicial y básica, donde ellos demuestran lo que no quieren hacer. Es como, si ellos no quieren jugar con algo, no van a jugar contigo.
no quieren hacerlo. Y eso es muy importante porque lo que hace es que en el aula no se cumpla lo que dice ni el currículo, que en el aula no se cumple nada de lo mágico que hemos teorizado, sino que al final lo que terminamos teniendo es como un cambio respecto a esto. Pasando a la segunda, o sea, como a la parte más como de adolescentes y adultos, que es la de secundaria y superior, entender primero la educación secundaria como el proceso de especialización y preparación como de los estudiantes como para la adultez. O sea, en la básica tengo los conocimientos como generales y en la secundaria lo que se hace es la especialización de estos conocimientos generales ya adquiridos, es decir, esto se refleja, por ejemplo, en la aplicación de los elementos matemáticos sencillos en elementos mucho más complejos, la explicación de procesos históricos mucho más difíciles a través de las herramientas ya aprendidas en básica, ¿cierto? Y entonces sirve para la especialización de los conocimientos y en razón de eso, en muchos lugares y en muchos como países, la secundaria también está dividida, ¿cierto?, en especialidades específicas. Es decir, yo entro a la especialidad de humanista versus la especialidad científica, ¿cierto? O yo voy tomando como cursos selectivos en base a lo que a mí me interesa aprender, justamente con ese sentido de especialización. Un sentido de especialización que también es un sentido de preparación. En la secundaria se te prepara entonces para este mundo de la adultez, para o entrar a trabajar o entrar a los procesos de educación superior, ¿cierto? Pero entonces entender la secundaria como este proceso donde yo no es, adquiero conocimiento nuevo, pero con un enfoque de especialización del conocimiento y no de la apertura de nuevos mundos. Y en segunda instancia, también entender que la secundaria ya no estamos trabajando con niñas, estamos trabajando con adolescentes. Y esto es importante porque es un nuevo proceso en la forma en la que reciben la información. Esos adolescentes ya están, como hay un proceso de madurez mayor, ¿cierto? Hay un proceso también de búsqueda, que es que esta gran pregunta de la adolescencia, que es la búsqueda de la identidad en todo el mundo, es yo ya me entiendo como un actor diferente al resto, yo ya me entiendo como un actor que es distinto, ¿cierto? Y además de eso, como que pertenece a un universo. Pero entonces ahora la pregunta que se hace los adolescentes es como, ¿cómo yo pertenezco a este mundo? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este yo que está dentro de este universo donde está? Y ahí entonces entendemos como la aparición de las distintas etapas, ¿cierto? Esta típica clásica donde uno va pasando como por etapas en la adolescencia con distintos gustos y distintas miradas que buscan entonces el proceso de autodescubrimiento del proceso identitario. Ya me reconozco como un sujeto, inicial y básica, ahora ¿quién es este sujeto dentro del mundo? ¿Cierto? Y la educación superior tiene un objetivo absoluta y exclusivamente de especialización de los conocimientos, es especializar a una persona para que tenga la capacidad de desarrollo de ciertas habilidades y ciertos objetivos, para que tenga después un resultado laboral o de creación de conocimiento, ¿cierto? Es decir, te preparo para trabajar en algo, ¿cierto? Los títulos, o te preparo para estudiar cosas, las licenciaturas, los magísteres, los doctorados, ¿cierto? La especialización de la creación de conocimiento, ¿cierto? Y entonces es un objetivo completamente práctico. Y eso es importante porque mientras más vamos avanzando, el interés, como la importancia de la persona empieza a desaparecer. Porque en lo superior, tú como individuo no importas nada. Como lo que importa es que tú recibas el aprendizaje y apliques. Punto. En secundaria sí importas todavía, pero sí importa también el desarrollo como del aprendizaje. Y ahí como se supone que debería también importar mucho a la persona por estos procesos de identidad, pero en la praxis muchas veces no importa porque se busca como la especialización del conocimiento y que las personas salgan lo más preparadas posible. Es decir, en los niveles educativos como más superiores tenemos entonces como objetivo la especialización del conocimiento, como para así, como salir como para la vida. Eso. Son etapas terribles, no es cierto, yo trabajo en eso, pero sí, avancemos entonces. La educación tradicional. ¿Por qué trabajamos esto como particularmente? Porque cada vez es más como común este tipo de emociones que sea como esta casa, como que te explican un modelo distinto de la educación, como los que vimos antes, y te dicen como esta casa preferiría modelo X por sobre la educación tradicional. Pero el problema es que se presume que hay un conocimiento general sobre lo que es esta educación tradicional. Y pues creemos que no necesariamente es cierto, entonces con Rose ahora vamos a como caracterizarlo un poco. No sé si quieres partir tú, Rose, con cómo se ve este proceso. Ya, generalmente cuando nosotros hablamos de educación tradicional se suele confundir muchísimo con cualquier cosa antes de, no lo sé, antes de cierto suceso como revolucionario respecto a enfocado al estudiante. ¿Ok? La educación tradicional en su tiempo también se enfocó al estudiante. Vamos a desmentir este tipo de cosas como lo de ahora sí y lo de antes no. La educación tradicional tenía su funcionalidad en su tiempo.
tenía su contexto. ¿Ya pasó? Sí, pero los que están ahora, ya también su tiempo está pasando, entonces van en algún momento a formar parte de la educación tradicional. Creo que es importante entender educación tradicional como todo aquella modelo educativo que haya sido anterior al que estamos viviendo en nuestro contexto, o bueno, en el último siglo, para no ser tan pequeñitos en el tiempo. Entonces, la educación tradicional se concebía mucho como este tema de recepción de ideas, ¿no? Como todos hemos leído quizás en algún momento, no sé, o hemos leído una cita por ahí de Freire, una cita de esto de la pedagogía del oprimido, o del banco de ideas, que el estudiante se veía únicamente como un receptor de todo lo que se le enseñaba. Que eso no somos en la universidad, sí, eso somos en la universidad, entonces estamos aplicando educación tradicional en la universidad, probablemente sí, pero si hablamos de la educación tradicional en lo general, es esto, ¿no? Es como todo aquel proceso que tenga al estudiante como actor pasivo, quiere decir que no pueda preguntar o que si pregunta lo recriminen o ridiculicen su pregunta o que no pueda preguntar como tal, o sea, no puede decir nada y que el profesor habla y habla, puede considerarse educación tradicional, porque el resto de educaciones se pintan, en algunos casos cumplen con el hecho de que el estudiante es ahora un actor importante en su propio aprendizaje, ¿no? Es como yo importo como estudiante, yo me presento como estudiante, tomo decisiones sobre mi aprendizaje, antes no lo tenía, antes era como, no has hecho la tarea, ni siquiera te preguntaban por qué, era como fuera de aquí, ¿ok? En cambio ahora es como, ¿por qué no has hecho la tarea? Y tú puedes decir como, el estudiante puede decir como, no tenía ganas de hacerla, no me parece interesante, no me parece servible. Y en lugar de que nosotros cuestionemos al estudiante por insolente, cuestionémonos qué estamos haciendo en nuestra clase, que les aburre y ni siquiera la tarea quieren hacer, que es como muy sencilla quizás. Entonces, esa es la idea, como que ahora la educación ahora es centrarse en el estudiante, la educación tradicional era como un agente pasivo. Sí. En segundo, importante entender que el modelo de educación tradicional en general está muy asociada a lo que conocemos como pruebas estandarizadas. ¿Qué son este tipo de pruebas? Son estas pruebas que aplicamos hasta el día de hoy, donde yo mido el conocimiento general como igualitario dentro de una región, un país, un continente a nivel globo, ¿cierto? Es decir, son pruebas que buscan comparar a distintos modelos. ¿Y esto por qué se hace? Como las evaluaciones, como se hacen para ver, como es la forma que reconocemos hoy en la que podemos medir si un modelo, si un proyecto o si un colegio está haciendo bien el trabajo, compararlo con otros estudiantes, ¿cierto?, respecto al conocimiento adquirido. ¿Por qué esto es importante? Porque la educación, si bien en cualquier modelo y con cualquier teoría se hacen potencialmente pruebas estandarizadas, la educación tradicional tiene como foco la capacidad de resolver estas pruebas estandarizadas para tener las mejores como resultados, porque estos resultados implican estatus, implican en algunos contextos dinero o implican el demostrar que estoy enseñando bien. Entonces, ¿qué implica eso también? Que hay un enfoque principal en la enseñanza de contenido. Esto, como decía Rose, está, gracias a todos los siglos, cambiando, pero hay un enfoque muy asociado a los contenidos, como a la enseñanza de contenidos específicos, ¿cierto? Por sobre el desarrollo de habilidades y de actitudes, que pasaban a un segundo plano, ¿cierto? Y que se enseñaban como por efecto como de rebote, como de, si te enseño muchos contenidos vas a aprender a aplicar algo, pero era como el foco el de los contenidos, porque eso es lo que se suele medir en las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque tienden a ser de alternativas o de algunas preguntas de desarrollo, pero con un enfoque muy asociado a qué tanto yo sé, como qué tantas cosas sé, por sobre qué tanto sé hacer ciertas cosas. Entonces ahí hay un modelo súper, como eso es un enfoque también asociado, ¿cierto? Y es importante entender la educación tradicional, como para cerrar con esto, que efectivamente ahora estamos cambiando, pero sigue siendo súper vigente, o sea, sigue siendo la base de los modelos que están en proceso de cuestionamiento, pero que cambiarla es muy costoso, porque implica hacer un cambio generalizado del sistema y es un cambio que, como hemos visto antes, tiene muchos actores en juego, tiene muchos actores que están involucrados en este proceso y que en razón de eso pueden negarse o obstruirse a este tipo de situaciones. Entonces, y con eso, como más o menos tenemos cierto modelo para que entendamos entonces cuando hablamos de la educación tradicional, como en una moción que nos ponga en contraste con otra, que es esto, ¿cierto? Es este modelo basado en conocimientos, es este modelo, como muy bien decía Rose, de como donde el estudiante es como un receptor de información y ahí están como y donde no importa tanto su punto. Y con esas Oye, características se puede empezar a expandir. Una
Una cosa más es como la educación tradicional, con las pruebas que, como dice Fabián, se aplicaban, existía este tema de un descarte. Es como, tenemos la aplicación de los estudiantes, si no respondes como esperamos que respondas, porque entendemos que has entendido, porque a todos les explicamos por igual, estás descartado porque no has aprendido lo que tenías que aprender. Ahora, el tipo de educación que se intenta implantar, porque aún es como, tiene este arraigo es como sumamente fuerte del descarte de los estudiantes, es el hecho de que ahora tú fallas y nos preguntamos por qué has fallado. No necesariamente ya te preguntas que tú ya no te hay como un descarte, sino que hay como una preocupación por el hecho de qué es lo que está fallando, no en la enseñanza, o sea, como, esto también cambia porque antes era como también incluso se veía, ¿no? Cuando la educación tradicional tiene este pequeño cambio, antes era como el estudiante no responde, es culpa del estudiante, el profesor sigue siendo bueno. Luego pasó un ligerísimo cambio al hecho de que los estudiantes no están respondiendo. ¿Por qué no están respondiendo, profesor? Pero no había un cuestionamiento más allá. Simplemente se asumía que los estudiantes como estaban entendiendo mal, pero ya este hecho comienza a quitarle estatus a los profesores. Antes era medio salón salió mal, no saben, el profesor no tiene la culpa de que no sepan. Luego se cambia un hecho de que, ¿por qué medio salón está mal? O sea, se puede entender que uno o dos, pero ¿por qué medio salón? Entonces, eso te quita estatus, como este profesor es bueno, pero no es tan bueno porque medio salón no pasa las pruebas. Entonces, ahí es cuando se da el cambio de la educación tradicional a la educación que vemos hoy en día. Los cuestionamientos a los mismos docentes. Hoy en día ya no se da eso. Hoy en día, así un estudiante esté pasando mal las pruebas, te cuestionas qué está sucediendo mal en el proceso estudiante-profesor, institución, plan curricular, estudiante, maestro, profesor, papá. En todo ese contexto es cuando recién te pones como a pensar. Eso es como lo ideal que ahora se trata de aplicar. Evaluemos cómo está todo el sistema para saber qué es lo que está pasando con este estudiante. Por último, vamos a ver ahora como los choques de prioridades, que son estas típicas mociones de cómo esta casa ponderaría A por sobre B. Reconocemos que hay tres que son como entre niveles, que es esta de como priorizar básica por sobre secundaria o inicial por sobre un superior o whatever. Entre contenidos, como esta casa se enfocaría en educación científica por sobre humanista o educación ética por sobre educación de contenidos específicos o bla, y entre enfoques, que está asociada como a esta casa prefiere educación tradicional por sobre holotipo o esta casa prefiere educación de proyectos por sobre educación experimental. Son muy similares, pero hagamos como que son muy distintos. Pero son ese tipo de cosas como las que hay que ver. Entonces ahora vamos a trabajar con una moción y ahí vamos a ir viendo las distintas cosas que se pueden ir dando. Esta casa priorizaría la inversión en educación superior sobre la educación básica. Aquí tenemos a primera vista un enfoque entre niveles. No sé, Raúl, si quieres ahí partir. Sí, por ejemplo, la emoción que nosotros hemos visto, eh, a simple vista ya sabemos que el choque principal va a ser como el nivel superior contra el nivel inicial. Es como el primero que tú lo necesitas pensarlo, o no inicial, pero el nivel básico regular, ¿no? Como hasta secundaria. Entonces, si nosotros ya hemos visto este fabuloso taller, nos vamos a dar cuenta que la intención de educación en secundaria, de especialización, ya comienza ahí. Como no hay mucha diferencia entre la educación superior con la educación secundaria, a unos rasgos que pues quizás son importantes, ¿no? Pero hay como una continuidad. Si se dan cuenta, el sistema educativo es continuo, te va haciendo crecer y avanzar. En función a eso, en este tipo de debates, en este tipo de emociones, salen argumentos como en la educación superior aprendes absolutamente todo, es cuando en verdad aprendes lo necesario, cuando en verdad entiendes lo que necesitas saber para mejorar como profesional, como persona. Ojo, ya estamos dándonos cuenta cómo es que en la educación secundaria también existe una especialización, también existe un descubrimiento del yo, también existe una construcción social de nuestra identidad, cómo es que sí existe quizás una especialización o una priorización de ciertos cursos sobre otros en función a las intenciones de los estudiantes y en función también a qué quieren hacer después.
uno, no es el sueño de todo estudiante ir a una universidad, pero asumiendo que es el sueño de todo estudiante ir a una universidad, incluso, por ejemplo, en este tipo de emociones se puede presentar como si nosotros priorizamos la educación superior universitaria, lo que pasa es que ya no tenemos inversión fuerte en el educativo, ¿no? En el básico. Ahora, ¿por qué es que es malo eso, por ejemplo? Porque la educación superior universitaria tiene muchas ramas y estas ramas puede pasar miles de millones de cosas con estos estudiantes universitarios. En cambio, aparte de que son menores de edad y no pueden hacer muchas cosas, la educación básica tiene un fin para egreso, o sea, tiene una intención hasta que egresen, que es que egresen con conocimientos básicos mínimos como para que sobrevivan, ¿no? No para que vivan bien, pero para que sobrevivan. ¿Por qué es que esto es importante? Porque cuando nosotros entendemos que la educación tiene ese proceso, lo que pasa es que, por ejemplo, nos enfocamos en darle la importancia, no solo monetaria, sino la importancia también que tiene a nivel de qué cosa lo que ya habíamos visto, ¿no? Cómo es que ellos crecen, cómo es que ellos... Recuerden que en educación, y es como algo que quizás no mencionamos, cada sol cuenta, cada sol de inversión es importante, porque cada uno puede ser destinado a miles de mejoras en la educación básica. La educación básica tanto privada como pública, ¿no? Entonces, es esto. Ahora, ¿cómo nosotros también podemos debatir más allá o rebatir este argumento de que no, la educación básica es prioritaria porque necesitamos que salgan con algo mínimamente antes que la universitaria? También se puede, pues, ¿no? Como entendamos que la educación superior universitaria lo más sensato, el mejor caso que podamos creer por un debate de una buena fe, es que ellos van a volver a donde, a la sociedad, a trabajar. El hecho de que solamente ellos trabajen, ya no vamos a por solamente los impuestos y el tema económico, sino que también crean dinámicas de avance social. A más profesionales tú tengas, tienes mejores posibilidades de tener uno cumplir con el objetivo educativo del país, o sea, cumplir con el currículum. También podemos sacar una extensión referente a eso, ¿no? Como garantizar profesionales nos permite cumplir con esto de para qué educamos, por qué educamos y toda esta materia que estamos cumpliendo, o sea, que estamos cumpliendo y es importante cumplirla porque eso de un país, como démosle la importancia, que nunca se saca, pero démosle la importancia, sino también cómo es que, por ejemplo, estos universitarios pueden volver a enseñar o pueden estar en esas zonas que como tanto nos importan. No sabemos cuántos de ellos puedan ser profesores, incluso aunque si no fueran profesores, fueran ingenieros, todo lo que ellos generen tiene impacto en la sociedad. Entonces tiene un impacto en la sociedad. Si la sociedad de alguna u otra forma avanza, la educación también avanza o se va arrastrando a medio muerto, ¿no? Entonces, sí hay formas de, entendiendo lo que ya habíamos hablado del currículum, entendiendo la visión, entendiendo todo esto, rebatir este tipo de argumentos que se centran más que nada en cómo es que los estudiantes más pequeños o los más pequeños tienen mucha importancia. Sí, y creo que es importante porque dentro de todo lo que hablaba Rose, vemos todos los tipos de choques de prioridad, y eso es una cosa que es súper interesante analizar. O sea, esta moción no solamente es evidentemente entre niveles, sino que también tiene y se puede adaptar en base a qué contenidos son más importantes. Son más importantes los contenidos de básica, que son aquellos que permean en la generalidad, o es más importante un contenido de especialización por los efectos que esto tiene. Y en razón de lo mismo, también hablamos de enfoques. ¿Qué enfoque se puede armar? Como hablaba Rose, se puede hablar de cómo el enfoque como asociado a los estudiantes, como a las niñas, es un enfoque más importante en abstracto y que por ende merece más dinero que un enfoque basado en el resultado social general, porque es un resultado que como que no prioriza al humano en su, como actor, ¿cierto? Entonces, es súper importante que cuando hablemos de emociones de choques, no solamente nos centremos en lo evidente que tiene la emoción, sino que en las otras también, porque podemos sacar de ahí análisis de extensión muy interesantes. Entonces, no solamente un nivel importa más que otro en base al objetivo del nivel, sino que también puede importar uno más que otro en base a que los contenidos son más importantes en base al por qué educamos en abstracto, ¿cierto? O porque los enfoques pueden ser útiles en base al para qué o en base al cómo educo. Creo que esa es como la conclusión final. O sea, creo que al final todo lo que vimos hasta ahora, la idea es que se pueda ir aplicando lo más conjunto posible. O sea, los actores están muy vinculados con la caracterización de la educación, están vinculados como el cómo aprendo para poder entender
como el cómo aprendo está muy vinculado al para qué o el por qué aprendo, ¿cierto? Entender que todo eso está también vinculado a los distintos niveles de educación y que son la forma práctica en la que este tipo de cosas se va llevando, ¿cierto? Y que eso me permite entender entonces cómo hacerlo chocar. Esperamos que todo esto que conversamos les haya servido, y cualquier cosa, aquí estamos. Así es. Bye. Dejar de grabar.